El tema que hoy voy a tratar es muy importante y yo necesito que los adolescentes, jóvenes pongan mucha atención, los profesionistas pongan mucha atención porque hay un bombardeo exagerado de ateísmo en las escuelas, de quererle robar a los jóvenes su fe y dejarlos en un completo vacío existencial. Necesito toda la atención que usted me pueda dar porque su vida va a ser revolucionada. El tema es la existencia de Dios y sus 4 argumentos. Es el tema más candente en las escuelas, sobre todo en las de gobierno y privadas también. Sobre este tema filosófico que concierne a la existencia de Dios. De ahí la pregunta, ¿existe Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿existe Dios? Para empezar, la pregunta está mal planteada, como la respuesta también. Dios es. Dios es. Porque es eterno, no tiene principio ni fin. Cuando yo digo que algo existe, es que fue creado, que tiene principio y que tiene fin. Dios está fuera del espacio, del tiempo, de la materia. Dios no fue creado, Dios es increado, que tiene existencia en sí mismo. Dios no tiene vida, Dios es la vida, la fuente misma que sustenta el universo, el mundo visible e invisible, el mundo atómico y subatómico. Desde ahí los ateos están mal. Dios, la palabra correcta es ¿Dios existe? No, lo correcto es Dios es eterno desde el principio hasta el fin de los años. Dios no tiene principio, ni tiene fin, ni está sujeto a nada. Pero bueno, vamos a ayudar a los ateos un poquito para ayudarles con el término de la existencia de Dios. Si digo que Dios existe, estoy diciendo que tiene principio y fin, y esto no aplica a un Dios que es más grande que su creación, más grande que el universo, y Él no le afecta ni el tiempo, ni el espacio, ni nada. Él es y siempre ha sido y siempre será. Eso se llama eternidad. Por cuestiones prácticas, por cuestión del manejo del lenguaje, vamos a usar la frase Dios existe. Por cuestiones prácticas, para que la gente entienda lo que voy a estar hablando. Nuestra respuesta para esta pregunta asemella en cómo miramos el mundo, cómo nos comportamos y lo que esperamos para el futuro. Si tú crees que fuiste creado por casualidad o por la espontaneidad y que no hubo una causa de origen que te trajo a la existencia, yo quiero decirte, entonces tu vida carece de propósito, porque el hablar de propósito es hablar de diseño, y hablar de diseño es hablar de diseñador, y hablar de diseñador es hablar de un creador. Bueno, vamos a ver esto. Si Dios existe, entonces somos responsables ante ese Dios de lo que hacemos o dejamos de hacer. El universo puede tener significado y propósito. Además, nuestra propia existencia no puede cesar de la muerte física. Albert Einstein decía lo siguiente. Decía Albert Einstein que Dios no juega los dados. Eso quiere decir que no existe la casualidad. Este mundo, este universo está regido por leyes naturales, leyes físicas, leyes matemáticas, ley de la gravedad, etcétera. Si esto fuera por casualidad y espontaneidad, como dice los evolucionistas, que el universo se originó de la nada y de la casualidad existe lo que hay, no debería de haber reglas, no debería de haber principios que rijan el universo. ¿Esto qué quiere dar a entender? Disculpe si caigo en la ironía, porque ellos se han pasado irónicos en los salones de clases. Hablar de que todo existe por casualidad y que no hubo una ley ni un principio que originó la vida como la conocemos, esto quiere decir que un día puedo estar caminando y el otro día puedo estar volando y el otro día puedo estar rodando y el otro día me pueden salir 4 brazos más. Pero ¿cuántos saben que eso no sucede? Porque hay leyes que rigen la existencia en el universo, en el mundo, en la tierra y en tu cuerpo. Y si hay leyes, alguien estableció un principio, una mente suprema, una mente inteligente que diseñó y estableció cuáles serían las reglas del fuego.
en las cuales aún los ateos tienen que respetarlas. Si ellos se avientan de un edificio y dicen no creo en la gravedad, no creo en la gravedad, seguramente se van a quebrar una costilla, y si no, verán a su Señor y Creador aunque no crean en Él, porque se aplican las leyes para ellos también. Eso habla de una mente inteligente que no solo trazó el cielo, sino trazó las leyes que rigen el cielo, el mar, las estrellas, lo visible y lo invisible. Además, nuestra propia existencia no puede cesar en la muerte física. Albert Einstein decía algo bien importante: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo que dijo Albert Einstein es cierto, entonces existe la eternidad. No queda uno en la muerte, sino que uno trasciende a una vida superior. No acabas en la tumba, sino que tu materia se transforma en algo distinto. Diga, vida eterna. Porque si no se crea y si no se destruye, es eterno. Y dile al que está a tu lado, tú eres eterno. Porque tu vida no se acaba aquí, tu vida continúa después de aquí. Si Dios no existe, supongamos, si Dios no existe, sin embargo, entonces estamos probablemente aquí por casualidad y no somos responsables para algún ser trascendente. En otras palabras, no importa lo que yo hago, no va a trascender. No importa lo que yo haga, no va a tener sentido. Al fin yo voy a morir y ahí se acaba mi existencia. En la muerte se acaba la existencia. Esta vida puede ser todo lo que tenemos. Escuche bien, eso es lo que ellos creen. Entonces no valdría la pena la existencia. Si no hubiera un propósito, ¿para qué buscar la cura del cáncer? ¿Para qué buscar la paz mundial? Si al final la existencia se resume en nada, ¿para qué escribir libros? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué reproducirnos? ¿Para qué construir grandes monumentos? Si no creemos en la trascendencia o en trascender, es engañarse uno mismo, es engañarse el ateo. ¿Por qué la gente busca tener familia? Porque busca trascender. Porque hay algo en él que le dice: tú eres eterno, tu vida continúa, no se acaba. Aún Lenin, con todo y su ateísmo que llevó a Rusia al fracaso y colapso en todas las áreas, él hizo un monumento de su persona. Si yo creo que la vida es todo lo que tengo y después muero y se acaba todo, se extingue todo, ¿por qué levantar un monumento? Al menos que dentro de mí exista el deseo de trascender. Y la trascendencia tiene que ser idea de un creador, de un Dios que me habla que hay inmortalidad en el hombre. Y de alguna manera busco que la gente no se olvide de mí, sino que estuve ahí y que sigo en la memoria de las siguientes generaciones. Entonces ahí hay una contradicción muy grande. Si yo no creo en la eternidad, si no creo en trascender, que aquí se acaba la vida, ¿por qué preocuparme por hacer el bien? ¿Por qué preocuparme por estudiar? ¿Por qué preocuparme por la cura? Mejor me doy un balazo y se acaba todo. El pensamiento de ellos no es tan lógico. Ellos hablan de que la vida evolucionó en la tierra, de que de un microorganismo en la tierra, de unas sustancias, se formó un microorganismo, y del microorganismo se volvió un organismo más complicado. Después de ahí, esos organismos hicieron peces. Ponga atención a lo que le voy a decir: peces. Y algunos de esos peces evolucionaron y otros no. Los que no evolucionaron se quedaron en el mar. Los que evolucionaron se hicieron reptiles. Pero esos reptiles que evolucionaron, unos sí y otros no. Los que evolucionaron, algunos se hicieron aves, otros se hicieron changos, y algunos changos evolucionaron y otros no. Y los que evolucionaron se hicieron maestros de ateo, de ateísmo. Eso es una tremenda mentira. Hasta el día de hoy está comprobado por la historia de la humanidad y el tiempo de antigüedad que tiene la tierra, que otra especie no se transforma en otra especie. No existe la evolución que un pescado
deja de ser pescado y se hace una rana, y luego se hace un reptil, y un reptil se hace un ave. No existe tal cosa, es una hipótesis, ni siquiera llega al nivel de teoría. Lo que enseñó Charles Darwin fue una gran mentira de la evolución de las especies. No hay evolución, hay adaptación de las especies. ¿Qué es la adaptación de las especies? Supongamos que hay aves que tienen la misma ave, pero una tiene el pico muy afilado y otro no tan afilado. La que tiene el pico afilado es que por el medio en que está afecta su supervivencia. Entonces su pico tiene que ser más afilado para sobrevivir en ese ambiente. Tal vez otra ave en otro lugar, la misma especie, pero no tiene tanta necesidad de usar el pico tan afiloso para alcanzar sus presas. Entonces el pico no lo necesita tan agudo y lo tiene más achateado. Lo que encontramos, es adaptación de la especie, pero no evolución. Esa ave no se va a convertir en un reptil, sino va a seguir siendo ave hasta que muera. Lo que Charles Darwin encontró no fue evolución, fue adaptación de la especie. Disculpen mi ironía y mi sadismo que de repente me va a salir, pero ellos, los maestros, no tienen misericordia de la mente de sus hijos, la destruyen y la hacen cachos. Y lo amenazan que si no creen igual que ellos los van a reprobar. Desde ahí es anticonstitucional. Las escuelas son laicas, no se meten con tu credo. Si tú quieres creer en Dios, no tienen por qué hacerte creer lo distinto. Pero si ellos se meten, yo también. Aleluya. Estando en la universidad estudiando, tenía mi maestro de psicología. Mi maestro de psicología fue divorciado porque fue dejado. Lo dejó la esposa y le dejó un niño. Su vida fue de amargura, era muy cruel, muy estricto con nosotros, hasta que después conocí su historia. Pero un día nos habló de la evolución, que Dios no existía, que todo lo que yo les acabo de platicar, de la evolución de las especies hasta llegar a ser un ser humano, que venimos del primate, o sea, del chango. Y yo le dije, no, yo vengo de Dios, yo fui originado, mi principio y mi causal fue Adán y Eva, pero el origen de Adán y Eva fue Dios, yo vengo de Dios. Y él empezó a reírse y se sentía una tensión en el aire de nerviosismo. Algunos se reían, otros se quedaban callados. Al final se acabó la clase hasta la siguiente semana. Llegó la siguiente semana y yo llegué temprano y llegué con una penca de plátanos al escritorio del maestro. Y llegué y se los dejé ahí. Llega el maestro de la universidad en el área de psicología y ve la penca de plátanos y dice: ¿quién trajo esa penca de plátanos? A un maestro se le traen manzanas. Yo levanté mis manos y le dije: sí, maestro, a un maestro se le traen manzanas, pero a los changos se les traen plátanos. Que lo disfrute. El pensamiento ateo plasmado en las palabras de Salomón sería este: Eclesiastés 9 del 3 al 6, Reina Valera contemporánea. Hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol, y es que a todos los moradores, o mortales, más bien los mortales son los que van a morir, y es que todos los mortales nos espera lo mismo, sea sabio o no sea sabio. ¿Qué nos espera? La muerte. Nos espera lo mismo. Y que durante toda nuestra vida tenemos el corazón lleno de maldad y de insensatez. Salomón dice que el corazón del hombre está lleno de maldad y de insensatez. ¿Qué es eso? Necedad. Y que al final acabamos entre los muertos. Al final todos acaban en la tumba. Sean ricos, sean pobres, sean inteligentes, sean poco inteligentes, sean libres, sean esclavos, terminan todos entre los muertos. Es lo que decía Salomón, es lo que piensa realmente la gente atea, que ahí acaba todo. Por eso digo, ¿de qué sirve tantos libros? ¿De qué sirve que estén escribiendo tanto en contra de Dios si al final, como diría el borrachito cuando llegó al funeral y abrazó a la viuda porque la vio muy guapa, borracho pero no tonto,
Te dice, no somos nada y no somos nada. Y ya llevaba una hora abrazando a la viuda. Y la viuda le dice, ¿qué es de mi marido? No le estoy diciendo que no somos nada. Y así reduce la existencia del ser humano a ser nada, de acuerdo a la teología. Que no hay trascendencia, solo nos queda esta vida y después la muerte, y después de la muerte no hay más. Versículo 4. Sin embargo, aún hay esperanza para todos los que viven, pues un perro vivo es mejor que un león muerto. Lo que estaba diciendo Salomón acerca del pensamiento ateísta es que es mejor un perro muerto que un catedrático. Más vale un perro vivo, diga un perro vivo, que un catedrático muerto, porque el perro está vivo moviendo la cola y el catedrático con todos sus diplomas y con todo su reconocimiento y todos sus libros, donde yace en la tumba mientras el perro mueve la cola. La ironía de la vida, la ironía de una existencia temporal y no creer que hay una existencia eterna. Sin embargo, aún hay esperanza para todos los que viven, pues un perro vivo es mejor que un león muerto. 5. Ciertamente los que viven saben que un día morirán. Y dile al que está a tu lado, un día vas a morir. Pero arregla todo, no dejes problemas. Le voy a pedir por favor que me ayuden a cuidar las puertas. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan porque están muertos. Lo que está diciendo Salomón, que hay gente que cree que cuando uno muere no hay, el alma no trasciende, el espíritu no trasciende. No saben ni nada ni esperan porque su memoria quedó en el olvido. Versículo 6. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Es triste ver la realidad de que esta gente que no cree en Dios, lo único que tienen es esta vida, y lo que hacen, diga, es en vano. Las clases que dan es en vano, los libros que hacen es en vano, encontrar la cura del cáncer es en vano. ¿Por qué? Porque al final todo lo que hicieron va al olvido. Pero si crees que existe Dios, todo lo que hagas aquí en la tierra se te va a recompensar en el cielo, y todo el bien que hagas aquí va a trascender para las próximas generaciones, porque somos eternos como el Dios que nos hizo, aunque tenemos un comienzo. Entonces la vida adquiere sentido que todo lo que hago es un por qué y un para qué, y no porque fue casualidad. Entonces la vida tiene sentido. Hay un por qué y un para qué, quién soy, por qué estoy aquí y a dónde voy. Entonces encontrarán respuesta a estas 3 preguntas. Pero solo en Dios hay respuesta a tus preguntas de por qué estoy aquí, quién soy yo y a dónde voy. Sin Dios no hay propósito, porque no existe el propósito para los ateos. Eres una vil casualidad de unos protones que les dieron la gana de juntarse. Tradicionalmente ha habido 4 argumentos principales para la existencia de Dios, y solo vamos a tocar uno: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento de la creencia universal en un Dios, y el cuarto argumento, la ley moral. Vamos a leer el primer argumento, vamos a introducirnos en el primer argumento. Se llama el argumento cosmológico. El término cosmológico se origina de la palabra griega cosmos, que quiere decir mundo, que quiere decir universo. El argumento cosmológico para la existencia de Dios es de esta manera: el mundo no podría existir por sí mismo, así que debe de haber existido una causa primaria. Y esto quiero que lo repita conmigo: una causa primaria. Yo, Jehová Medina, le llamo a esa causa primaria origen, que fue lo que lo hizo existir. Bueno, si usted ve el huevo de una gallina, ¿usted qué piensa? Ay, a lo mejor incubó el viento y salió el huevo.
A lo mejor incubó la tierra y salió el huevo. ¿De dónde vino el huevo? De la gallina. Tuvo una causa primaria, de donde se originó el huevo, de la gallina. Se vio un árbol grande. ¿De dónde se originó ese árbol grande? Tuvo una causa primaria, de una semilla. Esto quiere decir que todo lo que existe tuvo un principio y tuvo un creador, alguien que lo diseñó, lo planeó y lo ejecutó. Si el mundo hubiera existido de la nada, si el mundo hubiera existido por casualidad, escuche bien, no habrían leyes que gobernaran el universo. Como les dije hace rato, tal vez un día estaría caminando, el siguiente día estaría volando, porque no habría una ley de la gravedad. Pero ¿cuántos saben que existe la ley de la gravedad? Y si existen leyes, hubo una mente maestra que no solamente creó lo que existe, sino puso leyes para establecer el orden. En el macro universo, micro universo, en la tierra, en el cuerpo, en las aguas, en las partículas, en las moléculas, en los átomos y en el mundo subatómico. El mundo no podría existir por sí mismo. Esta causa primaria, origen, es Dios. O viéndolo de otra manera, el universo no podía simplemente haber existido por sí mismo. Alguien o algo lo debió haber creado. Y esta causa del universo se llama Dios. Antes de entrar a la ley termodinámica, la ciencia no es algo confiable. La ciencia sí puede evolucionar, los conceptos, las ideas, los pensamientos pueden evolucionar, pueden cambiar, pero no la especie. Me voy a ir desde más atrás. Pensaba irme más reciente, pero me voy a ir más atrás. Tengo cara de que quiero hoy ser más generoso que fui con los de la mañana. Los griegos pensaban que el dios Atlas era el que sostenía el mundo, y eran los griegos, los sabios. Se creyó por mucho tiempo que un gran hombre, musculoso, fuerte, cargaba el mundo. Atlas, de ahí viene el nombre Atlas de los mapas del dios griego. Luego llegaron los chinos con sus cuentos y nos dijeron: no, ¿cómo que? No, eso, no, ¿cómo vas a creer que un hombre está cargando el mundo? No, el mundo está siendo sostenido por 4 elefantes que lo sostienen una tortuga. Cuentos chinos. Era la ciencia de aquel entonces. Pero la ciencia de aquel entonces, con su ironía, no ha variado mucho de la ciencia de hoy. En el siglo pasado se creyó que el universo era eterno, que el universo no tuvo principio ni tiene fin, que siempre el universo ha existido como tal. Pero hoy en la actualidad esa teoría ha perdido validez, porque hay una ley que se llama la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice de la siguiente manera: que el universo se está desgastando y se está acabando. Eso quiere decir, si el universo se está desgastando y se está acabando, la energía en el universo es que tiene un principio, porque viene a un fin. Entonces ya no se cree que el universo es eterno. Ahora se cree que el universo tuvo un principio con algo que se llama el Big Bang, que le dio origen al universo, las estrellas, las constelaciones, la vida en los cielos y la vida en la tierra, el Big Bang. Ahora creen que el universo no existió de la nada, sino que tuvo un principio cósmico. Entonces lo que dijo ese hombre en el siglo pasado, que parecía que era verdad, ahora está obsoleto. Puros cuentos chinos. La segunda ley, la ley de la termodinámica, aparte de la primera, la segunda ley que mencioné, también la ley de la termodinámica nos dice que todo tuvo una causa y que la nada produce nada. Entonces, si venimos de la nada, entonces no debería de haber nada. ¿Se le hace lógico? Por eso es una ley ahora, la ley de la termodinámica. El universo está en constante expansión. Decía Blaise Pascal, un gran científico, decía él que el hombre que conoce poca ciencia se hace ateo, pero el hombre que conoce mucha ciencia se encuentra con Dios. Entonces los maestros que le están enseñando son una bola de ignorantes, con título, eso sí, respetable, porque no saben de astronomía, no saben de
arqueología, no saben de historia, solamente están repitiendo simplemente hipótesis que ni siquiera llegan al nivel de teorías, mucho menos de leyes. Son teorías, son hipótesis. Una hipótesis, diga, es una suposición de una verdad, pero no es la verdad. Entonces, desgraciadamente, deberían ellos enfocarse en no hablar de Dios, sino hablar de lo que sí saben, de física, de matemáticas, de inglés. Porque aún la palabra ateo está mal dicha. Ellos dicen soy ateo. ¿Cuántos han escuchado gente que dice soy ateo, no creo en Dios? Desde ahí hay una gran aberración de términos. La palabra teísta, sin la A, viene la palabra griega que significa Dios o dioses. Teísta, teología, el estudio de Dios. Teo es una palabra griega. Cuando le agregamos la palabra a, en el griego la palabra a es sin. Ateo es sin Dios. Y si yo digo que yo soy un ateo, o sea, sin Dios, estoy mencionando a Dios. Si no creo en Dios, ¿para qué lo menciono? Cuando tú estás haciendo una negación de otra negación, es que es una verdad. Y eso es una negación de otra negación, es una verdad. Eso cualquiera lo sabe de lógica, que estudió matemáticas. Afirma que cualquiera que llegue a existir debe tener una causa u origen. Algo sencillamente no viene de la nada. Bueno, en la mañana usé a Iván y a Liz, los voy a volver a usar de ejemplo. Imagínense que Liz, Iván, los casamos, los mandamos a una isla despoblada y los dejamos que estén ahí viviendo 70 años. Dejé 2, cuando regrese voy a encontrar como 100 o tal vez más, si algunos son más reproductivos que otros. Llego con el primero y le digo, oye, ¿quién es tu papá? Mi papá es fulanito. Tercera generación. Le pregunto al de la tercera generación, ¿quién es tu abuelito? Me lleva el de la segunda generación. Y le pregunto al de la segunda generación, ¿quién es tu abuelito? Me lleva a la primera generación. Y me lleva a la causa, me lleva con Ivonne y Lisette. Causa principal, el Big Bang. El Big Bang, donde todo se originó. No hay más para allá. Ellos eran ellos solos en una isla y existió toda esa gente, no por casualidad, no porque la arena le empezaron a salir brazos, sino porque hubo una reproducción, hubo un principio de causa. ¿Me explico? Si yo le pregunto a Julián, ¿quién es su papá y su mamá? Me va a dar el nombre de papá y mamá y le digo, bueno, ¿quiénes fueron los abuelos de tu papá? Me menciona sus abuelos paternos y luego le pregunto, ¿quién es tu bisabuelo de tu papá paterno, de tu abuelo? Y me va a ir diciendo así. Va a llegar un momento que me voy a llevar a Julián desde hoy que está en el tiempo y vamos a llegar a un punto donde todo inició. ¿Y dónde todo inició? No inició con la tortuga, no inició con los peces, inició con Adán y Eva, una pareja que Dios puso en la tierra y ahí fue la primera causa que existieran todos los que estamos aquí. La tierra estaba despoblada y vacía, pero cuando Dios puso a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, estamos todos los que poblamos hoy la tierra, pero tuvimos un principio de causa de donde nos originamos. Entonces no fue casualidad que tú estás aquí. Hubo un Adán y una Eva. Pero si yo me voy al origen de la creación, ¿quién hizo Adán y Eva? Dios. ¿Quién hizo los principios del universo? ¿Quién creó el aire, el sol, la luna? Dios. Dios es el origen de todos los principios, de la raza humana, de las aves, de los reptiles, de la gravedad, de la ley de la termodinámica, de la ley universal. Dios es el origen de todos los principios y comienzos. Una vez vayamos a Génesis 1:1 y les voy a contar otra historia más adelante. Génesis 1:1, Reina Valera 60, ahí está en el boletín. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Quién es el que creó el principio? ¿Quién creó el tiempo y el espacio y el cielo y la tierra? Dios. En el principio Dios creó. Dios es el creador del principio, de todos los principios. Dios es el origen del principio, no el principio. Dígalo conmigo, Dios es el origen del principio, no el principio. Por eso puse la palabra origen. Cuando hablo de origen es que ya no hay nada más atrás. De ahí es donde todo nació. Ese es origen. Por eso a mí es más correcto hablar de origen que de principio de causa. Me gusta la palabra origen porque es donde todo comenzó. El que movió la maquinaria. Me dice un joven, hace años, me dice: yo voy a creer en Dios, pero hasta el día que usted me diga quién es el papá de Dios y quién hizo a Dios. Yo creo que alguna vez ha pasado eso por su mente. Hoy se puede dar usted un zapazo solo. ¿Quién hizo a Dios? Y le digo: mira, Dios nadie lo hizo, porque Dios es increado, tiene existencia propia. Él está por encima del tiempo, del espacio, de la materia. Él es el origen, no es un principio. Dios es el origen de todo lo que existe, visible, invisible. No hay nada detrás de Dios. ¿Por qué no hay nada detrás de Dios? Porque Dios es el origen de donde todo comenzó. La vida espiritual, la vida natural, la vida biológica, la vida marítima, la vida terrestre, la vida en las moléculas. Detrás de Dios no hay más. Si nos vamos a todos los principios, nos vamos a todos los principios, a su origen, ¿dónde va a terminar el origen de todos los principios? En Dios. Un hombre dijo: el universo está en movimiento. Y sabemos que el universo está en movimiento. Lo que no sabemos es qué o quién lo puso en movimiento. Siempre hay qué puso a este universo en movimiento. Los científicos están convencidos que nuestro universo comenzó con una explosión de energía y luz, que ahora podemos llamar el Big Bang. Ese fue el comienzo singular de todo lo que existe, el principio del universo, el inicio del espacio y también el comienzo del tiempo en sí mismo. Génesis 1:3, vamos a ver que se inició el universo con energía y con luz. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dicen los científicos hoy con lo del Big Bang. Génesis 1:3, nueva versión internacional, dice: y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿De dónde vino el Big Bang? De cuando Dios abrió su boca, hubo una gran explosión de vida y hubo luz, hubo energía, y Dios trajo a la existencia lo demás también. En palabras llanas y sencillas, Dios está diciendo cómo se dio origen a esto: con la luz y la energía con la que Él abrió su boca. Dios es tan sencillo que la persona más sencilla puede entender lo más complicado de Dios cuando abre su corazón y su mente y deja de estar encerrado en un argumento cuando no tiene todo el conocimiento para argumentar. El astrofísico Roberto Jastrow, un autodenominado agnóstico, dijo, escuche bien, no era cristiano, no era creyente en Dios, pero este astrofísico agnóstico decía lo siguiente: la semilla de todo lo que ha sucedido en el universo, está hablando de la semilla del universo, fue plantada en el primer instante. Cada estrella, cada planeta y cada criatura viviente en el universo vino a la existencia como resultado de eventos que fueron puestos en movimiento. Diga, eventos puestos en movimiento en el momento de la explosión cósmica. El universo comenzó a existir en un destello y no podemos encontrar lo que causó que esto suceda. Ellos saben bien quién fue lo que hizo que sucediera esto. El origen de todas las cosas es Dios, una mente maestra, una mente todopoderosa y una mente infinita que no cabe en la mente humana porque es más grande que la mente humana. Esto lo dijo un astrofísico
y no podemos encontrar lo que causó que eso suceda. Steven Weinberg, un laureado, premio Nobel en física, dijo: fue el momento de la explosión. El universo estaba alrededor de 100 millones de grados centígrados y que el universo estaba lleno de luz. Otra vez menciona la palabra luz. El universo no siempre existió. Tuvo un comienzo que lo causó. Los científicos no tienen una explicación para la repentina explosión de luz y materia que se dio, según ellos, de la nada. No saben qué fue lo que dio la explosión. ¿Cuántos han escuchado en el siglo XXI que estamos, que los científicos han descubierto, los científicos de una mente muy brillante, la partícula que le han llamado la partícula de Dios? Ellos creen que la partícula de Dios le dio origen a todo lo que existe. Era una energía tan compensada, comprimida, que fue liberada. Y le llaman los científicos la partícula de Dios. Usted dígame, cada vez los científicos están abriendo, los que realmente están estudiando se están abriendo más a que hay una mente maestra, un diseñador del universo, y que no fue por casualidad, ni que el universo siempre existió, sino que tuvo un comienzo. Es lo que hoy se cree, y la Biblia siempre lo afirmó, que Dios es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. El universo no siempre existió, tuvo un comienzo. Antes de cerrar a una conclusión, vamos a ver la próxima vez también este tema, el siguiente argumento de la teología, que es algo muy profundo. Esto solamente para que se remoje los pies. Pero el próximo domingo vamos a nadar en esta revelación de la existencia de Dios. Mejor dicho, Dios es. Antes de empezar a cerrar con esta conclusión, yo quiero decirle que usted no es una casualidad, usted no es un error, usted no es un error de la naturaleza ni de la evolución. Dios planeó en usted, Dios planeó la vida humana como existe. Y algo que alegan mucho los ateos es que si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay maldad? Simplemente porque el hombre tiene un libre albedrío. Escogió la maldad por encima del bien, escogió el odio por encima del amor, escogió la guerra por encima de la paz. Las cosas que han sucedido, las cosas que han marchado de la manera que marchan en el mundo, no es un asunto de Dios, y quiero aclararlo para todos los ateos que han hecho esa pregunta. Es un asunto de decisión. El hombre decidió rebelarse de Dios, vivir apartado de Dios, y son los resultados que estamos viviendo de un ateísmo que cada día se está impregnando más en las escuelas, a tal grado que ya la gente no está definida, ya la gente no tiene identidad, ya no hay hombre y mujer. ¿Y saben cuántos tipos de géneros están manejando algunas constituciones del mundo? Más de 10 géneros. No solo el homosexualismo, sino la bisexualidad, la transexualidad, que es cambiar de sexo, y otros que no recuerdo en este momento. Son 7 o 9 diferentes géneros que se están implantando en otros lugares, en otros países, entre comillas, desarrollados. Lo que yo te quiero dar a entender, tú tienes un propósito. Dios hizo a Adán y Eva con un propósito: para enseñorearse de la tierra, para establecer el reino de Dios, no solo en el huerto, sino alrededor de toda la faz, para que el mundo se mantuviera en paz. Pero cuando el hombre rompió su comunión con Dios, el mundo está como está, en una confusión, en un caos y una degradación total, porque solo en la creencia de Dios nos va a ayudar a que la raza humana sobreviva. La creencia en Dios, porque hablar de Dios es hablar de valores, hablar de principios. Hablar de Dios es hablar de reglas. Hablar de Dios es hablar de amar al prójimo como a ti mismo. Hablar de Dios, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Eso es hablar de Dios. Porque Dios estableció reglas, y donde se cree que fue de la nada, cada quien puede hacer lo que quiera, y caemos en una anarquía donde terminamos destruyéndonos y ahora sí, acabando en nada. Quiero concluir con esto. Al buscar los ateos negar a Dios, están gritando su existencia. Al escribir libros, documentales, o gastar horas valiosas de clases para hablar de algo o alguien que no existe, según ellos,
Para mí resultaría absurdo, insensato y estúpido perder mi tiempo en algo que no existe, cuando puedo hablar de otras cosas que sí valen la pena. ¿A quién buscan convencer los ateos? Son ellos mismos los que buscan convencerse de su mentira. Yo te quiero decir una cosa: ellos son más creyentes de Dios que tú. ¿En serio? Porque donde quiera que se paran, hablan del Dios que no creen. Y tú del Dios que crees, lo niegas como si no existiera. Creo que estamos al revés. No hay ateo con el que no haya hablado que siempre esté hablando más de Dios que yo. Es que Dios no existe y siempre sale Dios. Y siempre se terminan enojando con algo que no existe. ¿Cómo enojarse con un personaje ficticio? Al menos que dentro de ti tú te des cuenta que sí existe. Hay algo que te grita: tú necesitas volver otra vez a tu origen. Necesitas volver a tener esa comunión con el que te hizo, con tu Creador. Y no vas a encontrar paz ni en los libros, ni en la ciencia, ni en el amor de las mujeres, al menos que te encuentres con tu Creador. Todo tiene que regresar a su origen. Tenemos que regresar a las manos de Dios. Jesús no solo murió por los creyentes, murió por el ateo, murió por los que aman, murió por los que odian, murió por el casado, murió por el divorciado, murió por el bisexual, murió por el heterosexual, murió por el homosexual. Jesús murió por los que lo bofetearon y Jesús murió por los que le siguieron. Tú que me escuchas y dices que eres ateo y te enojas por lo que estoy hablando, porque no has apagado el televisor, porque no has cambiado de canal de YouTube, al menos que tú sabes de muy dentro de ti que yo tengo razón, que tú no eres un error de la naturaleza, tú no eres una casualidad. Dios pensó en ti y por eso existes. Porque Dios pensó en ti, tienes una familia. Porque Dios pensó en ti, te dio estudios. Pero te enseñaron un concepto equivocado de un Dios, y no es el Dios que predicó Jesús. No es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es camino, es verdad y es vida, pero es amor. Hoy yo quiero que abras tu corazón y dejes a Dios entrar en tu vida. Deja de vivir en necedades. Deja de vivir fuera del margen de la ley de Dios. Haciendo la voluntad de Dios encontrarás tu felicidad y tu propósito en la vida. ¿Por qué estás aquí? No somos errores, no venimos de la nada. Hay un propósito que cumplir. Y dice Romanos 1, 18 al 22, hablando acerca del ateísmo: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, lo mismo que dijo Salomón, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué es lo que los hace negar a Dios? Su maldad, que hace que los jóvenes sigan buscando la verdad, porque la verdad absoluta se llama Dios, y obstruyen la verdad con sus hipótesis y teorías que no son comprobables. Destruyen, obstruyen la verdad. 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, o sea, para los ateos, los agnósticos, pues Él mismo se los ha revelado. ¿Y cómo Dios se lo ha revelado? Quiero que entiendan un principio de la investigación. ¿Cuál es un principio para la investigación? Aquellos que han estudiado en la escuela, ¿cuál es un principio para un científico, un investigador? La observación. ¿Estamos de acuerdo? No es en lo que él piensa, sino lo que puede comprobar. Eso es lo que nos enseña la ley de la ciencia. Lo que se puede comprobar, pero toda comprobación empieza con la observación. Y Dios les puso cosas que pudieran observar ellos, que hablaran de su divinidad y de su poder. Mire lo que dice Pablo a los romanos. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de lo que se puede observar, de lo que es un hecho, una montaña, un cuerpo humano, el nacimiento del sol, el movimiento de las estrellas, la manera en que se mueve la tierra en su eje, en su rotación. Todo eso es un testimonio de que todo es tan perfecto y no sale de su causal, porque hay un Dios que le estableció las leyes y los principios para regirse. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo: a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. 21. A pesar de haber conocido a Dios. Dígame usted quién no conoce a Dios. Todo mundo. Tal vez un día estuvieron en la religión, tal vez un amigo les habló de Dios, en la escuela les hablaron de Dios, un vecino, pero no hay nadie a quien no se le haya hablado de Dios, aunque sea ateo, aunque sea el hombre peor del mundo. Todos hemos escuchado de Dios en algún lugar. Si te vas a China, seguramente escuchaste ahí también de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no tienes excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron. ¿Qué pasó cuando ellos dejaron de agradecerle a Dios por la creación? Se extraviaron en sus inútiles, léalo conmigo, ¿cómo dice ahí? Razonamientos, inútiles argumentos, inútiles. Porque no los han hecho más felices ni mejores personas, sino más amargados, más dolidos, más resentidos. Aunque afirmaron ser sabios, creo que me brinqué un poquito, ¿verdad? Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios. Es una necedad negar que el universo no tuvo un principio, negar que venimos de la nada, negar que hay un propósito para cada ser humano. Es una necedad y una insensatez. Yo quiero que hoy cierres tus ojos. Si en algún momento en tu corazón hubo duda de que existiera un Dios, arquitecto y constructor de lo que existe, un Dios personal que quiere venir a tu vida, y por mucho tiempo tú caminaste solo, lastimado, herido y confundido, pensando que no había un Dios, hoy sabes que ese Dios siempre te ha buscado y hoy te ha encontrado. Tenemos que volver a nuestro origen, donde todo estaba bien, donde Dios todo lo planeó con tanta exactitud y precisión para que tú fueras feliz en esta tierra. Pero Jesús dijo: apartados de Él, nada podemos hacer. Por eso te ha ido tan mal, porque crees en Dios, pero no le crees a Dios. Porque creerle a Dios es vivir de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus mandamientos, para que nuestra vida no sea un caos. Súbele un poquito más a la música. Padre, hoy yo vengo con un corazón arrepentido. Si en mí ha habido un necio corazón y si he caído en razonamientos testarudos y mi mente se ha nublado y mi corazón se ha llenado de maldad, hoy te pido que tú, que eres el Big Bang, la gran luz, Padre, que diste origen a la luz, que tú que diste origen al Big Bang, ilumina mi mente con tu luz, ilumina mi corazón con tu luz y dale razón y propósito a todo lo que soy. Yo sé que estoy aquí no por error. A la música le pueden poner más volumen, por favor. No soy un error, no soy parte de la evolución, no soy un gusano que un día se hizo pez y el pez un día se hizo reptil. Soy alguien que tú creaste a tu imagen y semejanza y lo trajiste a la existencia para reflejar tu amor y tu soberanía en la tierra. Perdónanos por habernos alejado de ti. Perdónanos, Padre, porque hemos hecho todo menos tu voluntad. Nos hemos llenado de tantas teorías huecas, cuando tu palabra es viva y eficaz.
Ayúdanos a volver a ti, a nuestro origen, a nuestro comienzo, a tus brazos, a tu regazo, a tu corazón y a tu mente. Perdónanos, porque como ovejas extraviadas, cada cual tomó por su camino. Pero hoy queremos volver al príncipe de el príncipe de los pastores, a ti, Jesús. Que tú nos pastorees, que tú nos guíes, que la anarquía salga de mi corazón, la rebeldía salga de tu corazón. Y que podamos hacer, como dijo David, ovejas de tu rebaño. Yo quiero ser una oveja de tu rebaño. Yo quiero darte gracias por la lluvia, por el sol, por mi familia, por mis manos, por mis ojos, por todo lo que tú creaste es tan perfecto para que yo lo usara. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque tú existes, aunque el hombre te ha querido negar. Gracias por existir, por ser, porque tú eres el ser, yo tengo vida. Gracias. Y ayúdame nunca a apartarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén.